Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Viernes, mientras muchos se preparan para la pausa de sábado y domingo en las redacciones informativas, comienza otra carrera contra el reloj. Ya saben que hay algunos que creen que pues difundir una información, hacer una travesura, gestionar ciertas cuestiones los fines de semana va a pasar por el ojo inadvertido de los periodistas. Así que hay que redoblar el trabajo en esos días. Yo estoy con un café recién colado y amargo justamente para espabilarme, sacudirme noticiosamente en este 22 de noviembre de 2024. Voy con este sorbito sin azúcar. Después de este buchito largo, amargo y de viernes, les comento que hay un eufemismo oficial que es el de etiquetar a las viviendas construidas de manera privada con esfuerzos particulares como casas por esfuerzo propio. Sí, esa es la frase que utiliza la propaganda y la prensa oficialista para no decir que son viviendas que las propias familias han tenido que levantarse dado el colapso de los mecanismos de construcción de casas y edificios de manera oficial o en manos de inmobiliarias y empresas mayores que puedan acometer esas tareas. Cada año, cuando se da la cifra de las casas construidas a lo largo del país, bueno, pues se ve que el peso fundamental está en manos de la gente, la propia gente que ha tenido que convertirse muchas veces en ingeniero a la carrera, arquitecto a la carrera, albañil a la carrera para tener un techo sobre sus cabezas, mientras que el número de viviendas oficiales se reduce y se reduce. Bueno, lamentablemente tengo que decirles que el pasado 10 de noviembre, cuando dos sismos sacudieron el oriente cubano, específicamente la zona de la provincia Granma, pues la mayoría de las casas que resultaron afectadas fueron justamente aquellas que fueron erigidas con el esfuerzo propio, bajo esa categoría oficial. Entonces ahora aparecen los expertos, los técnicos y aseguran que son casas en las que se violaron muchos conceptos básicos de la construcción y de la arquitectura porque no tuvieron supervisión de una persona experta, se levantaron muchas veces con materiales que no cumplen los requerimientos mínimos y esto las ha hecho vulnerables. Como consecuencia de estos sismos ocurrieron en esa zona del oriente del país, específicamente en la zona de Pilón, 130 derrumbes totales y más de 700 parciales, además de miles de daños en cubiertas, paredes y pisos. Entonces, bueno, por un lado uno tiene el dilema de entrar a juzgar a estas personas que levantaron su propia casa, porque en fin de cuentas, ¿cómo es el mecanismo para recibir supervisión oficial, contratar un grupo de expertos, contratar una brigada legal que conozca los mínimos o los máximos de la construcción de una casa para que trabaje para una familia? ¿Puede una familia costear esta supervisión, esta mano de obra especializada? ¿Puede una familia decidir los materiales constructivos que va a usar para erigir su casa? Para nada, hay que prácticamente construir con lo que aparece, señoras y señores. Se va a los rastros, a las tiendas estatales donde venden materiales de construcción y hoy se encuentra arena, 3 meses después gravilla, después no se sabe si hay acero, más tarde el cemento que aparece no es el correcto para fundir los techos o las placas, sino otro que se utiliza en otras cuestiones constructivas, pero hay que echar mano de ese mismo. Está claro que la calidad constructiva de las viviendas se aleja mucho de lo correcto y de lo ideal, pero eso no es responsabilidad de la gente. Las familias están desesperadas por el déficit habitacional, el hacinamiento, las parejas jóvenes quieren disfrutar de sus propios espacios y eso obliga, empuja a la precariedad y la improvisación que estamos viviendo, que después
cuesta vidas humanas. Un techo que se desploma, un muro que se cae, una pared que se viene abajo, todo eso fragiliza la existencia de los moradores de estas casas. Casas que el régimen dice por esfuerzo propio, pero que sabemos que son casas fruto del sacrificio, fruto de quitarse buena parte de otros beneficios o comodidades de la vida práctica para poder tener ese espacio que se llama hogar. En los últimos días, pues no escampan las noticias sobre delitos bastante rocambolescos que han cometido cubanos emigrados fundamentalmente a Florida, Estados Unidos. Desde una banda que se dedicaba a robar aguacates, libras y libras de aguacates en cultivos de esa región, hasta otros que pues se pusieron de acuerdo para sustraer los cables de cobre de una telefónica para después tratar de vender el material quizás como materia prima o quién sabe qué. Bueno, pues en medio de ese carnaval de sinsentidos delictivos no hay que dejar de mencionar el de la cubanoamericana Mirza Ocaña. Hablé de ella en el programa porque fue detenida el pasado mes de febrero cuando trasladaba más de $100,000 en efectivo en el momento en que arribó desde Cuba al aeropuerto internacional de Tampa, procedente de La Habana. Fue condenada justamente este lunes a 5 meses de prisión por 2 cargos por contrabando de dinero, según un informe que publicó bastante detallado el sitio informativo Café Fuerte. Además de esos 5 meses, pues Ocaña fue condenada a pasar 3 años de la llamada probatoria. Esto es un tiempo en que hay que regirse estrictamente por las leyes, no cometer ni un solo error y además de eso tendrá que pagar una multa de $10,000. Este es un delito, reitero, rocambolesco, porque ¿a quién se le ocurre trasladar $100,000 en efectivo de un país a otro conociendo todas las restricciones para la entrada de efectivo que tratan de impedir lo que es el blanqueo de capital, la corrupción, el entrar de manera ilegal efectivo a un país sin declarar en aduana? Entonces, al parecer, esta mujer lleva tiempo haciendo eso y aunque ha habido testimonios que la vinculan quizás con un intento del propio régimen o funcionarios del régimen de sacar dinero, divisas de la isla, lo cierto es que su abogado defensor ha dicho que ella no tiene ninguna vinculación con los estamentos, la cúpula del poder cubano. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ha salido bastante bien en cuanto a la condena porque pudo haber sido sentenciada a mucho más tiempo en prisión. Jugar con la ley, tratar de saltarse los límites, violar lo establecido, tiene su precio y este precio lo está pagando Mirza Ocaña, que en los próximos 5 meses tendrá que estar tras las rejas. La migración para muchos cubanos es un camino lleno de peligros. La más reciente información difundida esta semana del asesinato, primero el secuestro y posteriormente el asesinato de 2 cubanas en Chiapas, México, pues ha estremecido a el exilio cubano, pero también a las familias dentro de la isla que tienen a muchos de sus parientes y sus hijos en el trayecto para llegar a la frontera sur de Estados Unidos atravesando México, que ya saben es un territorio bien complicado. La Fiscalía del Distrito Fronterizo en Tapachula, esto es en el estado de Chiapas, reitero, investiga justamente este homicidio en el caso de las cubanas Lady de la Caridad Rodríguez Acosta y Ana Mercedes Capetillo Sabón. Ambos cadáveres fueron encontrados la pasada semana, según informó la Policía Municipal, y bueno, pues previamente se había visto en un video a una de estas mujeres comentando que había sido secuestrada, implorando
que sus familiares pagaran el monto que exigían los secuestradores para liberarla, y lo próximo que se ha sabido de ellas, lamentablemente, es que fueron asesinadas. Reitero que las rutas de la migración pueden llegar a ser muy peligrosas si se caen en manos de coyotes, de cárteles del tráfico humano y demás peligros que hay en el camino. Pero también, y esto quiero reiterarlo porque conozco bien territorio mexicano, he filmado para varias televisoras en numerosas partes de la geografía mexicana. La mayoría de los cubanos sale por primera vez de la isla y no entiende los códigos del riesgo y del peligro, porque claro, en Cuba son de otra manera. La gente, cuando se molesta, cuando está iracunda, cuando va a llevar a cabo una acción violenta, uno puede detectar, si acaso, ciertos códigos previos. En el caso de que estar en un país donde no se conoce la forma de hablar, las inflexiones de la lengua, incluso la conducta gestual, el lenguaje gestual, puede pasarse por alto ciertas señales de peligro. Hay que tener mucho cuidado cuando se está en un territorio que no se conoce, en una sociedad que no se conoce, en un contexto comunicativo que no se conoce, porque evidentemente la lectura de los riesgos y del peligro es muy superficial. Entonces, mucho cuidado. Vamos a ver, las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre este tema. Se sabe que los familiares de ambas mujeres están haciendo gestiones para trasladar sus restos a la isla. Descansen en paz, y bueno, pues también mis condolencias para esos parientes que esperaban que estas dos mujeres llegaran a tierras de libertad, pudieran ayudar a sus familias. Probablemente dejaron quizás alguna de ellas hijos dentro de Cuba, y sin embargo el sueño se ha convertido en tragedia. Es viernes y los oídos lo saben, así que voy a despedir este programa, el último de la semana informativa, con una recomendación para escuchar. Sí, justamente este 22 de noviembre se ha lanzado el nuevo disco del cantautor cubano Carlos Varela. Lleva por título Nada es como antes e incluye temas de una sonoridad muy variada. También, pues, al escuchar este disco descubro que hay una mirada muy crítica hacia lo que está sucediendo en Cuba, una mirada también con cierto dejo de nostalgia y de frustración ante los eventos que lamentablemente han marcado el derrotero nacional en los últimos años. En temas como Libre, Tu alma y la mía, Elefantes, una vez se descubre a este Carlos Varela que todos conocemos, que prácticamente como parte de cada familia cubana, pues con ese tono ya conocido, pero también con innovaciones, nuevas sacudidas y marcado por las influencias que ha vivido en los últimos años, unas influencias que han agregado diversidad, digamos que también amplitud de miras y un observar la realidad cubana pues de una manera más incisiva, pero también más emotiva. Así que los invito a que busquen Nada es como antes, el nuevo álbum de Carlos Varela. También pasen por la cartelera del diario digital 14y medio, porque quienes estén en Florida, Estados Unidos, podrán disfrutar de los conciertos que dará en la ciudad de Jacksonville, Tampa y Miami. Ahí están los horarios y las fechas en el próximo mes de diciembre. Y con esto sí, me despido y les deseo que tengan un fin de semana pues con buena música, buenas lecturas y, ¿por qué no?, también algún que otro podcast de sábado y domingo. Yo sí cierro la puerta y regreso el próximo lunes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.